Bueno, continuaremos, ya está la mayoría. Entonces, estamos indicando que si el ligando es una molécula neutra, la carga del ion complejo es el mismo que la del ion central, así como hicimos hace rato acá, ¿no? ¿Dónde está? En este ejemplo. ¿Ya? Tetramino, cobre 2. O sea, tetramino, esto es neutro, no tiene carga. ¿Ya? Cobre 2, este es más 2. Este numerito en romano que está acá, siempre me da el número de oxidación del metal. Y siempre va a ser positivo. Los metales pierden electrones, no ganan electrones, no hay metales negativos. ¿Ya? Entonces acá, más 2. Entonces la carga del ion central va a ser la carga del átomo central, esto, más 2, cuando el ligando es una molécula neutra. Ya sabemos que los ligandos pueden ser o aniones o moléculas neutras. ¿Ya? Bajo un anión o una molécula neutra. Continuamos. Si el ligando es una molécula neutra, bueno, sí, eso es lo que vimos. Dice, los complejos que tienen ligandos mezclados pueden tener cargas diferentes. Cargas diferentes. Por ejemplo, acá, en el caso del cobalto más 3, fíjense, más el amoníaco, más el nitrito acá, aunque esto se llama nitro. A ver, antes de revisar esto, vamos a revisar un poquito aquí los ligandos, ¿ya? Los nombres de los ligandos, para que esté más familiarizado. Esos ligandos monodentados. Monodentados significan, así como vimos el ejemplo anteriormente del cianoferrato, el cianuro iba con un par de electrones, solamente con un par. O sea, este ofertaba este su parcito de electrones que tenía acá, y con este se ligaba al hierro, ¿no? Entonces, monodentado, un ligando para cada orbital. Para cada orbital. Entonces, entre ellos tenemos el agua, que también vimos nosotros los AQ complejos, como están cuando disolvemos la sal en agua. Luego tenemos el amoníaco acá que se denomina amino, el monóxido de carbono, carbonilo, nitrosilo, el monóxido de nitrógeno, ciano, el cianuro, y aquí sí, no está el otro, no es muy común lo mencionaba hace rato, cuando se une acá, cuando se une con los electrones del nitrógeno, que tiene aquí el triple enlace, pero entonces cuando se une con esto, se escribe así, ¿no? No CN, menos sino NC, así va a estar acá en el como ligando, digamos, en el ion complejo, ¿ya? Y en ese caso se llama isociano. Ciano, cuando está así como cianuro, y cuando está primero el nitrógeno, isociano, ¿ya? Acá el fluoro, o simplemente flúor, más clásico, el flúor, como flúor simplemente, o el nombre del elemento, ¿no? Lo mismo aquí cloruro, como cloro, bromuro como bromo, yodo, amido, oxo, peroxo, el peróxido, ¿no? Hidroxo, oxidilo, esto es tiosulfato. Dentro de los bidentados tenemos el oxalato, ¿ya? Bueno, estos son los monodentados, hasta ahí, mono. Ahora, hay bidentados, tridentados, nosotros vamos a trabajar acá, generalmente con los monodentados en la parte de la química analítica cualitativa, pero en la cuanti trabajamos nosotros con el EDTA, que forma un complejo polidentado, ¿no? Este hexadentado, polidentado. Los polidentados son más estables, vamos a ver estabilidad más adelante en los iones complejos, ¿ya? Para hacerlo en la química analítica cuantitativa, ya, el EDTA es para determinar metales en diferentes muestras, ¿no? Poli. Los monos, hasta acá monos, ya, monos. Los bi, tri, tetra, penta, hexa, ya, bueno, son
polidentado. Esto se llama quelato, quelato de pinza, ¿no? Y yo tengo una para mostrarles acá. Siempre les muestro esto para que tengan la idea más clara. Fíjense, este es un quelato. Viene de pinza, así toma, digamos, este es el ligando, está ligando, este es el metal, porque el ligando es el que tiene, viene con su par de electrones, el par de electrones, ¿no? Aquí a compartir, porque el enlace es covalente coordinado o activo, ¿ya? El metal solamente ofrece el orbital vacío y el ligando viene con su par de electrones, así, de esta manera se tapa, ¿no? Entonces, si fuera un monodentado, bueno, los quelatos son los polidentados generalmente. Imaginen, se parece un cangrejito que viene acá y con su pinza, ¿no? Pero en el caso de un bidentado, imaginen, ya tiene dos pinzas. Se va a colgar con dos pinzas. Si fuera tridentado, con las tres pinzas, ¿no? Entonces, de esta manera, lo que se llaman los quelatos, los polidentados. Bueno, entonces, los monos, con los monos dentados, ahora ya vamos a volver acá. Les decía que los complejos tienen ligando mezclado. Cuando tienen ligando mezclado, pueden tener carga diferente, ¿no? En este caso, a ver, el cobalto más 3 con dos ligandos, el amoníaco y el nitrito acá, ¿no? Entonces, ¿cómo formamos el compuesto? Cobalto, ponemos el... Primero se escriben, cuando hay más de un ligando, se escriben primero los iones y después las moléculas neutras. Ya en ese caso, este es el ion, el anión, esta es la molécula neutra. Entonces primero escribimos, en este caso es nitro, dice 2, hay dos moles de este ion y acá 4 moles de esta molécula. Entonces, dinitro, cuando está así el nitrógeno se llama nitro. Bueno, aquí no les mostré, porque lo que pasa es que también tiene su variante, el nitro. Acá este nitrito, el ion nitrito que comúnmente llamamos nosotros, ¿ya? A veces se une, cuando se une por el nitrógeno, se llama nitro. Acá tenemos, ¿ya? O sea, perdón, cuando se une con el nitrógeno se llama nitro, y cuando se une con el oxígeno se llama nitrito. O sea, lo podemos ver de esta forma, así como está acá. Entonces acá se va a llamar nitro. Pero si acá estuviera esto de esta manera, significa que está uniéndose con los electrones que tiene libre el oxígeno, ¿ya? En este caso, eso se llama nitrito. Si estuviera así, sería... ¿dónde está? Acá. Ya, dinitro, si estuviera como está acá, no acá es dinitro, pero si estuviera así como está acá, sería dinitrito. Ya. Esta es una variante que tenemos en el caso del tiocianato y también del nitrito, ¿no? En el caso del tiocianato, fíjense, cuando está escrito así de esta forma, cuando se une por el azufre, que está en esta forma, ya se llama tiocianato. Pero cuando se une con los porque también tiene nitrógeno, electrones libres, con el nitrógeno se escribe así, NCS se llama isotiocianato. Acá era ciano y con esto era isociano, ¿no? Y acá cuando se une con el nitrógeno, isotiocianato. Bueno, volvemos acá. Entonces, acá dinitro, aquí las 4 moléculas de amoníaco, tetraamino, ¿no? Tetraamino. ¿Esto será cobalto o cobaltato? Pregunto. Si la manteca es unto.
¿Qué será? ¿Cobalto o cobaltato? ¿Cómo voy a nombrar el ion central? Cobalto. Es positivo, ¿no? Fíjense. Es un cation. Por tanto, va a ser cobalto. Terminación. ¿Sí? Y fíjense, acá es neutro. Cuando hay 3 moléculas de amoníaco y 3 de nitrito, entonces 3. Como es cobalto 3, entonces 3 más 3 menos 3, 0, ¿no? Aquí no tiene carga. Y en este caso, ya hay 4 moléculas del nitrito, 2 del amoníaco, entonces diamino, tetranitro. Ahora termine. Diamino, tetranitro. ¿Qué más? Cobaltato. Cobaltato. Este es un cobaltato porque este es negativo, fíjense. Bueno, con esto ya tienen ustedes las herramientas. Acá tenemos a ver, esto ya es para pulir, son detalles. Ya saben escribir, ahora es un poquito de práctica nada más. Eso ya detalles. Hasta acá lo que habíamos visto. Dice, ahora, para indicar la cantidad de cada tipo de ligando, en el complejo se emplean prefijos griegos di, tri, tetra, lo que estamos indicando, ¿no? Acá, por ejemplo, di, amino, tetra, nitro. Pues les dije, son detalles para pulir nada más. Vamos a ver. Este. Luego, cuando el ligando dice ya contiene un prefijo griego, por ejemplo, en el caso de la etilendiamina, o un polidentado, se emplean los siguientes prefijos: bis, tris, tetraquis, qué sé yo, pentaquis. Bueno, es cuando ya hay un prefijo griego. Ya. Mientras no haya un prefijo griego, nosotros seguimos utilizando el bi. ¿Dónde está? El di, tri, tetra, penta, hexa, ¿no? En la fórmula del compuesto dice, se escriben primero los ligandos aniónicos y luego los ligandos neutros. Ya, lo que les indicaba acá. Primero escribimos los que son iones, los neutros al final, la molécula al final. Ya, primero los iones. O sea, y en este caso los iones siempre van a ser aniones, ¿no? No hay cationes como ligandos. El mismo ejemplo que pusimos en el caso del... Ah, bueno, pero aquí hay otro más, hay cloro más, ¿no? Hay nitro y hay cloro y hay amoníaco, ¿ya? Entonces, tetramino, el cloro que es unito, cloro, nitro, cobalto 3. Los ligandos unidos al metal, dice, se nombra primero por orden alfabético, ignorando el prefijo griego. ¿Ya? Y luego se nombra el átomo o ion metálico, ¿no? Entonces, para escribir, nosotros escribimos primero los iones, los aniones, y después al final la molécula. Pero para nombrarlos, ¿ya? Primero, bueno, se nombra en orden alfabético, ignorando el número de ignorando el tetra en este caso. Yo directamente voy a hacer amino, por eso nombro primero acá. Tetra amino, primero es A. Después esto es cloro y nitro. Primero está el cloro, primero está la C, después la N. Entonces pues digo tetramino, cloro, nitro, cobalto 3. Acá tenemos otro ejemplo que podemos utilizar, ¿no? Triamino, tricloro, cobalto 3. Triamino, tricloro, cobalto 3. Bueno.
Esa. En la fórmula, dice, de los compuestos de coordinación, se escribe primero los cationes y luego los aniones. Y se nombran como los compuestos iónicos sencillos, ¿no? Primero el anión y luego el catión. Parece un trabalengua eso, ¿no? Primero se escriben los cationes y luego los aniones, pero se nombra primero el catión y luego el anión. ¿Se ubican ellos o no? Exactamente igual como los... Bueno, aquí había puesto el cloruro de sodio. Bueno, vamos a hacer cuando ya que está el cloruro de sodio ahí. ¿Cómo escribimos nosotros el cloruro de sodio? ¿Sí? ¿O cómo escriben, a ver, el nitrato de potasio? Primero el metal. ¿Sí? Luego... ¿Esto no? El no metal. O sea, primero está el catión y luego está el anión. Este es el nitrato, es negativo, y este es el catión, el potasio, que es positivo. Lo mismo, si la sal fuera esta, este es el catión y este es el anión. Así escribimos las sales, aunque ustedes ven a veces en algunas bibliografías, ¿no? El cloruro de sodio está de esta manera, ¿no? Lo que está correcto. Pero las recomendaciones vienen que primero debe escribirse el metal y luego recién, primero el catión, luego el anión. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden ver acá, ¿y cómo nombran eso? ¿Cómo nombran eso? Cloruro de sodio. Este otro, nitrato de potasio. Nitrato de potasio. O sea, en el caso de los compuestos de coordinación, es exactamente igual. Acá dice, ¿no? En la fórmula de los compuestos de coordinación, se escribe primero los cationes, así como estoy escribiendo esto, primero el catión. Primero el catión. Bueno, hasta ahí nomás. Catión. ¿Dónde está? Ya. Primero los cationes y luego los aniones, así como este, ¿no? Primero el catión, luego el anión. Ahora, para nombrarlo, primero el anión y luego el catión. Exactamente igual que esto. ¿Ya? Yo para escribir, primero escribo el catión y luego el anión. Y para nombrar, primero nombro el anión y luego el catión. ¿Ya? Digo cloruro de sodio, nitrato de potasio. Yo creo que ahora está más claro. ¿O no? Sí. Seguro, ¿no? Más claro el disolvente, el agua. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Estos son simplemente ya ejemplos, ¿no? De lo que estábamos hablando. Por ejemplo, a ver, acá vamos a... A ver, vamos a hacer el ion complejo acá. Platino, y este es cloro 6. Por ejemplo, este ion complejo, ¿cuál sería su carga? Bueno, acá tenemos el nombre, ¿no? Hexacloro platinato 4 de potasio. Entonces, vamos a escribir primero a ver esto, para ver si es anión o catión. ¿Cuál sería la carga de este ion complejo? -2. -2. -2. Este es -2. ¿Ya? -2. Ahora, porque este es platinato 4 y este es platino 4. Más 4 menos 6, porque este es el cloruro, -2. ¿Ya? Entonces, cuando yo escribo el compuesto de coordinación ya, de potasio, con el potasio, primero escribo acá adelante el catión, pero entonces este es +1. Escribimos exactamente igual como escribimos los anteriores, ¿no? Intercambiamos la valencia. Este -2, el 2 acá, y este 1 acá, que cuando uno no se coloca, ¿no? Se sobreentiende. Estas cargas igual sobreentiende, yo mentalmente las trabajo,
Y de manera que me queda el compuesto de correlación así, ¿no? ¿Qué se llama esto? Hexacloro, platinato, Platinato. platinato 2, perdón, 4, no 2, 4 de potasio. Sí. Aquí tenemos otro. Siempre, en este caso, fíjense, este era menos 2, ¿no? Este era un anión. Ahora, este otro es un catión, el ion complejo. Lo vamos a escribir acá, a ver. Este es cromo. Luego este es cloro. Unito, le ponemos bueno, no necesito ponerle paréntesis porque es un solo elemento. Luego tenemos el amoníaco. ¿Cuánto es este? 5. Estoy escribiendo ion complejo. ¿Cuánto es la carga de este ion? 2. 2, porque 2 positivo. acá tenemos el cromo es 3, ¿no? Entonces el cromo es 3, acá este 3 menos 1 y este es neutro. Entonces, esto es 2. 2 más. Entonces, ahora este es el catión. Primero debo escribir el catión, ese es el catión. Y si voy a escribir el sulfato de, entonces, acá pondré el sulfato. Primero el catión, después el anión. ¿Y cómo lo nombro? Bueno, este menos 2, entonces menos 2 más 2 va a quedar acá 2 y acá 2 se anulan, ¿no? Y me queda de esa manera. Entonces, sulfato de pentaamino, cloro, cromato, cromo, no cromato, cromo 3, porque este es anión, ¿sí? Sulfato de pentamino, cloro, cromo 3. ¿Alguna duda? Ahora sí, lo que le decía hace un momento atrás, ¿no? Con eso concluimos, o sea, una primera parte que ustedes ya sabían. Teóricamente ustedes vieron hasta acá en la química inorgánica, ¿no? Sí. Ya les comentaba, los iones complejos, bueno, lo ven en la química inorgánica, inclusive cómo se forma y todo lo demás, ¿no? El tipo de híbrido. Entonces, ahora vamos a ver los fenómenos más comunes. O sea, ¿en qué utilizamos nosotros estos iones complejos? ¿Por qué estamos revisándolos? Porque lo vamos a utilizar en la parte de la química analítica cualitativa y también en la cuantitativa utilizamos los iones complejos. Para ello vamos a ver primero algunos fenómenos más comunes que ocurren cuando se forma un ion complejo. ¿Ya? Cambio de color en la solución. ¿Ya? Normalmente las sales de hierro 2 son verdosas, son soluciones verdosas, ¿ya? Pero si adicionamos cianuro para formar el hexaciano ferrato 2, ¿ya? Este es de color amarillo. Entonces, lo podemos utilizar también para reconocer este catión. La química analítica cualitativa, ¿qué es lo que hace? ¿Qué estudia la química analítica cualitativa? A ver, ¿alguien me puede recordar ese? Lo mencionamos al comienzo de las clases. La química analítica se divide en cualitativa y cuantitativa, ¿no? ¿Qué hace la química analítica quali? Identifica solamente, ¿no? No cuantifica, identifica. En esta muestra tengo estos elementos. Tengo elemento 1, elemento 2, no sé qué sé yo. Tengo plata, tengo... no tengo, bueno. Hola, estoy pasando clase. Ajá, te llamo después.
Eh, entonces decía, solamente identifica, nada más. O sea, reconoce, si quiere así, ¿no? Entonces yo puedo reconocer a través de la formación de un ion complejo, ¿no? Esa que es clásica. Las sales de cobre, bueno, son siempre azuladas, ¿no? Pero si yo le agrego amoníaco, se forma una solución, o sea, una tinta, ¿no? Una tinta azul, azul profundo, ¿ya? Entonces, inmediatamente, cuando yo adiciono a una muestra, a una solución, adiciono, qué sé yo, amoníaco, y se forma una solución azul, es por la presencia de ¿quién? De cobre. Entonces, la química analítica cualitativa, por ejemplo, fíjense, con eso yo identifico al cobre. Esta muestra tiene cobre, ¿ya? Ahora, ¿cuánto de cobre tiene? Bueno, eso ya es otro proceso. Eso me estudia la química analítica cuantitativa, ¿no? Cuantifica. Entonces acá, pero nosotros estas ecuaciones, esas reacciones químicas las utilizamos para reconocer directamente, para reconocer. Pues, los cambios de colores en las soluciones. También aumento de la solubilidad. En el caso, yo tengo un sólido, por ejemplo, el cloruro de plata, también lo utilizo en la química analítica cualitativa para separar, porque yo voy a precipitar una mezcla de sales, ¿ya? Y para identificar tengo que ir separando cada una tengo que separar, ¿ya? Entonces también a través de la formación de iones complejos, yo puedo disolver algunos sólidos y separar. Por ejemplo, en el caso del cloruro de plata, que es un sólido, entonces al agregarle amoníaco se forma el ion complejo, que es, o sea, disuelvo el sólido, ¿ya? También a través de la formación de ion complejo, yo puedo separar, o sea, puedo identificar, puedo separar. Otra característica, otro fenómeno, si quiere, es la disolución de precipitado en exceso reactivo, ¿ya? Si yo agrego una solución de plata, donde hay iones plata, agrego, como en este ejemplo, agrego el cianuro, ¿ya? Inicialmente se forma el cianuro de plata, que es sólido, ¿ya? Cuando agrego así en pequeñas cantidades, ¿no? O gota a gota, si quieren. Pero si sigo agregando más cianuro, más, este sólido se disuelve. Y por la formación de ion complejo, ¿ya? Disolución de precipitado en exceso reactivo. Aquí, en forma general, podemos indicar acá, dice la aplicación de los iones complejos en el análisis cualitativo o inorgánico, tiene dos campos de aplicación. O sea, dos ensayos específicos para iones, que es esto que estaba indicando acá, que yo puedo reconocer el cobre a través de la formación de este ion complejo, de tetramino cobre 2, ¿ya? O también a través para separar. Aquí ya les decía, disolviendo se separa, pero también haciendo un enmascaramiento, ¿ya? Cuando en algunos casos hay interferencias debido a la presencia de otros iones en la solución. Por ejemplo, acá estamos indicando la reacción para cadmio con sulfuro de hidrógeno y el cobre. Se puede enmascarar con iones de cianuro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, acá en este enmascaramiento? El cobre y el cadmio tienen propiedades similares. Cuando separamos en una marcha analítica, estos dos elementos están en el mismo grupo, ¿ya? Que separan justamente con otros elementos más, pero vamos a hacer mención solamente a estos dos, ¿ya? Con ácido sulfídrico, ambos forman los sulfuros, ¿ya? Vamos a formar sulfuro de cobre y sulfuro de cadmio, ¿ya? Si yo agrego, disuelvo esto, bueno, con un ácido lo puedo disolver de nuevo, pero si yo lo disuelvo y le agrego amoníaco, ambos forman los iones complejos, ¿ya? Amoníaco acaba de ser el tetramino cobre
2 y acá tetramino de cadmio 2. O sea, no los puedo separar, siguen reaccionando juntos. Ya les decía, cuando yo los precipito acá, ambos precipitan. Le agrego amoníaco, ambos forman iones complejos. ¿Ya? Este es azul, ¿ya? Este es incoloro, pero si ustedes tienen en un vaso, y yo estoy separando, identificando, porque yo quiero saber qué elementos hay acá, si hay cobre o hay cadmio o hay los dos, porque si esto me da azul, hay cobre, con seguridad, pero el tetramino cadmio 2 es incoloro, ¿ya? Puede que haya o puede que no. De manera que yo tengo que separar esto para tratar de identificar el cadmio, ¿ya? Entonces, luego, si yo adiciono cianuro a esta solución, donde estaban los iones complejos, esta tinta que decía acá, aquí está el tetramino cobre y tetramino de cadmio, están acá, ambos con valencia 2. Entonces, forman los cianuros, ¿ya? No los cianuros, perdón, forma ion complejo ciano, ¿ya? Ahora va a formar el tetraciano cadmiato y el tetraciano cuprato. Fíjense ahora en ato, porque ya va a ser, ya no son aniones, perdón, ya no son cationes, son aniones, ¿no? Cuando estaba con el amoníaco eran cationes. Entonces, y de esa manera estoy enmascarando yo al cobre cuando está como ion complejo de tetraciano. De esta manera, y el cambio también está igual, pero entonces este es mucho más estable que el cambio. Entonces de esa manera yo enmascaro con el cianuro, yo enmascaro al cobre, ¿ya? Luego, cuando yo tengo en la mezcla acá el cobre y el cadmio que siguen unidos, ¿ya? Agrego a la solución sulfuro de hidrógeno, ¿ya? O un sulfuro, inmediatamente solamente precipita el cadmio. De esa manera yo puedo separar. ¿Por qué? Enmascaré al cobre con cianuro, ¿ya? De esa manera ocurren los enmascaramientos. Entonces, normalmente utilizamos para ello, le decía, ¿no? En la aplicación ya de los iones complejos. Y para cuantificar, en la química analítica cuantitativa, utilizamos EDTA, le decía, ¿no? Para encontrar, para cuantificar generalmente metales, ¿no? Los alcalinos térreos, generalmente. Estabilidad de iones complejos. ¿Ya? Nosotros, generalmente, la estabilidad de iones complejos se la puede constatar, dice, por el valor de la constante, ¿no? Mientras más pequeña es la constante, en este caso de disociación, ¿no? Ya, más estable va a ser el ion complejo. ¿Ya? Nosotros, en los iones complejos, nos muestran dos tipos de constantes, ¿ya? Constante de estabilidad, ¿ya? De estabilidad y constante de inestabilidad. Nosotros tenemos que reconocer esto, ¿ya? Normalmente estos son números grandes y estos son números pequeños, ¿ya? La inestabilidad, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos iones complejos. A ver, aquí tenemos reacciones químicas. Cobre más amoníaco está formando un ion complejo. En este caso, es la constante de estabilidad y la deformación. La deformación. Porque si yo hago la ley de acción de masa para esta, fíjense, la constante va a ser igual a producto sobre reactivo. En este caso, el producto de acá. Y los reactivos son estos. Pero si la reacción fuera esta, de disociación, fíjense, esta es esta de acá. La constante va a ser A producto. ¿Quién está en el producto? Los iones y ese es el reactivo, ¿no? Tiene que ir aquí abajo. Entonces, constante, nosotros vemos acá constante de estabilidad y constante de inestabilidad.
La estabilidad es la constante de formación y la de disociación es la de inestabilidad. Normalmente las tablas vienen así. Aquí tenemos algunos valores de constante, son de inestabilidad, son pequeñas, ¿no? Ya les dije, la constante de cuando yo, fíjense, en caso que yo tuviera esta reacción y quiera calcular los iones de la concentración de iones, entonces, y me den la constante de estabilidad, la constante de inestabilidad, aquí yo necesito constante de inestabilidad, es igual a la inversa de la constante de estabilidad. Así que yo necesito, si tengo una ya puedo tener la otra, ¿no? En este caso directamente son constantes de inestabilidad. Pero también aquí tenemos puntos, fíjense, la naturaleza de los ligandos. Por ejemplo, los polidentados tienen mayor estabilidad que los monodentados. Realmente, le decía en el EDTA que es hexadentado, ¿no? Y que forma un complejo muy estable, ya muy estable, por eso es que se utiliza para la determinación, le decía, de los metales generalmente, ¿no? Bueno, acá tenemos algunos ejemplos. Calcule el grado de disociación de este complejo, hexamino, cobalto 3, dice, cuya concentración es 0,1 molar. Entonces, el grado de disociación. Aquí podría pedirlo que calculemos la concentración de iones cobalto. Podría pedir la concentración de iones cobalto, ¿no? Y también la concentración podría pedir la concentración de amoníaco. ¿Ya? Podrían pedirnos esto. Y además del grado de disociación. Fíjense, yo hago la disociación acá de acuerdo a la estequiometría, esto será en el equilibrio 0,1 menos X, acá X, y acá 6X por la estequiometría de la reacción, ¿no? Entonces, de la misma forma como yo hallaba las concentraciones en los ácidos débiles o las bases débiles, ¿ya? Hago la dirección de masa, la constante, la concentración de los productos, los reactivos, y luego resolver la ecuación. Esta es dato de problema. Está aquí en las tablas. Hay X, fíjense, X es la concentración, si me piden concentración de cobalto es X. Esta es la concentración de cobalto. Esto es molar, ¿no? Molar. Y si quiero la